Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Hugo Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a Terror Central, un podcast especializado en terror, suspenso, ufología, teorías de la conspiración, creepypastas y todo tema relacionado con el misterio, el suspenso y el terror. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a participar de las plataformas donde tendremos presencia: Facebook, YouTube, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, entre otras. Vamos, te invitamos a que formes parte de la comunidad. Tenemos un grupo en Facebook. Tus historias, tus vivencias y tus experiencias podrán ser parte de cada capítulo semanal en Terror Central. Y por lo menos, y mientras tanto, descansa si es que puedes. Saludos adictos al miedo y al terror. Hoy hablaremos de anécdotas que nos han hecho llegar desde el Servicio Forestal de Estados Unidos. Todos hemos escuchado la historia de las escaleras perdidas de los bosques norteamericanos. Nadie sabe cómo llegaron, nadie sabe qué hacen ahí, nadie sabe qué pasa si subes en ellas. Pero hoy hablaremos de una anécdota terrorífica que le sucedió a nuestro amigo que desea pasar anónimo. Y sí, él forma parte del Servicio Forestal. Y sí, se acercó a esas escaleras. Y sí, las tocó, las observó y se subió. Lo que sí es algo común es que los servidores que trabajan en los sistemas de resguardo y rescate forestal las ven cotidianamente. Algunas veces, cerca de las veredas entre 2 y 3 kilómetros de ellas. Otras, mucho más lejos, hasta 30 o 40 kilómetros de distancia, en lo más profundo del bosque. Dicen que muchas de ellas parecieran que tienen miles de años allí. Otras son como si las hubieran extraído de una casa y simplemente están ahí. Algunas son tan altas como 2 pisos. Otras simplemente terminan en la pared de una roca. Algunas son de piedra, otras de madera. Pero lo más extraño es que varias de esas están forradas de tela como adorno y, según testimonios, no tienen una mancha de humedad, una de moho, rastro de termitas o simplemente una sola mota de polvo. ¿Qué hacen ahí esas escaleras? ¿A dónde llevarán? ¿Por qué los más veteranos del servicio las miran como algo cotidiano? Y lo más misterioso, ¿por qué no quieren que los novatos o personas que excursionan se acerquen siquiera a ellas? Vamos, escuchemos esta historia. Mi amigo ha sido oficial del SAR durante aproximadamente 7 años y comenzó cuando estaba en la universidad. Tuvo una experiencia... Caray, ¿cómo explicar? Su entrenador le dijo casi lo mismo que un día me dijo la mía. Ya saben, si encuentras escaleras en el bosque, no te acerques, no las toques y mucho menos las vas a intentar subir. Debes de alejarte. Simplemente ignóralas. Durante el primer año, él obedeció completamente esa regla. Pero al parecer su curiosidad le ganó y a quién no. En una llamada se separó de la búsqueda y fue a ver un conjunto de ellas. Dijo que las escaleras estaban a unos 10 kilómetros del camino donde un adolescente había desaparecido y que los perros estaban siguiendo su rastro. Estaba solo, quedándose atrás del grupo principal, cuando vio una serie de escaleras a su izquierda.
Parecían ser de una casa nueva porque la alfombra en ellas era prístina y blanca, inmaculada, totalmente limpia. Dijo que a medida que se acercaba a ellas, no sintió nada extraño en el ambiente ni escuchó ruidos raros. Él esperaba que algo raro, sorprendente, terrorífico le sucediera. Como que le empezaron a sangrar los oídos o que tuviera un colapso o... no sé. Pero se puso justo al lado de ellas y no sintió nada. Sin embargo, comentó que lo único extraño que le pareció fue que no había absolutamente nada en las escaleras. Suciedad, hojas, polvo, nada. Y no parecía haber signos de actividad animal o de insectos en el área, lo cual le pareció tan raro. Era como si los animales o la naturaleza en general estuvieran tratando de evitarlas a toda costa, al punto en que parecía que esa parte del bosque se había vuelto estéril por culpa de ellas. Tocó las escaleras. No sintió nada, excepto ese tipo de sensación pegajosa que obtienes cuando pones una alfombra nueva. Asegurándose de que su radio estuviera encendida, tomó la decisión. Acercó un pie. Sí, tenía miedo, pero él quería saber. Lo colocó y subió. No saben cuánto tiempo se fue y de inmediato pasó una eternidad, pero le costaba trabajo separar el otro pie del piso. Sin embargo, lo hizo. No estaba realmente seguro de lo que le iba a pasar. Volvió a subir otro escalón. Dice que esperaba que algo raro sucediera, como si fuera enviado a una dimensión paralela o que fuese abducido por un ovni. Y subió, y cada paso era un miedo. Y subió, y cada paso lo consternaba. Y subió. Y llegó hasta arriba. Y se quedó allí mirando alrededor. Pero esos peros que no dejan de dar vuelta en la cabeza. Pero dijo que cuanto más se paraba en el escalón superior, cuanto más tiempo permanecía en él, más sentía que estaba haciendo algo muy equivocado. Él me lo describió como la sensación que tendrías si estuvieras en una parte de un edificio del gobierno en la que no deberías estar. Como si alguien fuera a arrestarte, o peor aún, dispararte en la cabeza en cualquier segundo. Trató de sacudirse para quitarse esa sensación, pero lejos de eso, esa sensación de angustia, esa sensación de miedo, de inseguridad, se hizo más y más fuerte. Todos sus sentidos le advertían. En ese momento, se dio cuenta que ya no podía escuchar absolutamente nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido. No podía oír ni su propia respiración. Era como un tipo de tinnitus extraño, horrible, más opresivo. Era algo como si no hubiera un sonido alguno alrededor suyo, como si no pudiera respirar. Volvió a bajar, se reincorporó a la búsqueda. No mencionó nada de lo que había hecho absolutamente a nadie. Pero la parte extraña vino después. Su entrenador lo estaba esperando en el centro de bienvenida después de que la búsqueda terminara por el día. Y cuando nadie los veía, lo arrinconó. Y le dijo: «La subiste, ¿verdad?». Su mirada tenía un enojo intenso. Sus ojos no podían separarse de los suyos. Él le contestó: «¿Cómo lo sabes?». Su entrenador solo negó con la cabeza. «Porque no la encontramos.
Los perros perdieron su rastro. Se refería a la niña. Mi amigo preguntó qué tenía que ver eso. El entrenador le preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras y mi amigo dijo que no más de 1 minuto. El entrenador le dio una mirada realmente horrible, casi muerta, y le dijo: si alguna vez vuelves a subir otra escalera en el bosque, serás despedido inmediatamente y sin más que investigar. El entrenador se alejó. Supongo nunca respondió ninguna de las preguntas que mi amigo le ha hecho al respecto. Lo que sí es que a mi amigo le quedó la sensación que por su culpa la niña no volvería a ser vista jamás. Gracias por escuchar Terror Central. Puedes seguirnos en redes sociales a través de Facebook, facebook.com/Terror Central. En YouTube nos encuentras como Terror Central y en nuestros canales de distribución de podcast como Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Amazon Music. Yo soy Víctor Hugo Mendoza. Te deseo buenas noches.